¿Eres de los que se acercan a las redes sociales para seguir solamente a aquellos que piensan como tú? ¿Eres de esos que se creen en posesión de la verdad? Quédate aquí hoy con nosotros porque vamos a hablar de la pereza intelectual. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Raquel Reguera. Y yo soy Daniel Beltrán. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Bienvenidos, y hoy vamos a seguir hablando de los efectos de tener siempre un celular o un aparato, un dispositivo electrónico muy cerquita de nosotros, los efectos que está ocasionando a nuestra vida. Y si la semana pasada estuvimos hablando sobre la amnesia digital, hoy vamos a hablar de la pereza intelectual. ¡Ay, qué pereza! ¡Qué pereza! Decía Mark Twain que el hombre es un experimento, el tiempo demostrará si valía la pena. Y lo cierto es que últimamente, Daniel, estamos superando nuestras expectativas e incluso redefiniendo nuestra propia definición. Porque si, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, siguiendo al filósofo latino Boecio, nos definió como sustancias individuales de naturaleza racional, creo que unos cuantos siglos más tarde estamos dejando que las máquinas obren, actúen, incluso piensen por nosotros, lo que está poniendo en peligro clarísimamente eso del concepto racional, ¿no? Así es que estamos dejando que las máquinas ocupen el lugar que antes utilizaba nuestro intelecto. Y poco a poco, en vez de ser únicamente las máquinas las que nos ayuden, lo que están haciendo es reemplazarnos. ¿Y por qué digo eso? Pues muy sencillo, Daniel, porque ya no estamos en la época de lo intelectual, de la reflexión. Incluso muchos dicen que los intelectuales han muerto y vivimos en el tiempo de la opinión, de la influencia, del si no me callo, reviento, coronada sobre todo por la reacción. Sí, Raquel, y la verdad es que estamos viendo como antes la posición que ocupaban pues pensadores, escritores, gente muy preparada que se fue preparando durante años, están siendo reemplazados por personas de éxito corto. Y la verdad es que no solo es que no seamos ya intelectuales, es que somos un poquito idiotas. Bueno, pues ya el famoso Gustave Le Bon, el psicólogo francés, lo dijo bien clarito: la mayor parte de nuestras opiniones son creadas por las palabras y las fórmulas, mucho más que por la razón. Así es que opinar, reaccionar con un like, con un corazoncito, con un me gusta, pues son las nuevas monedas de cambio. Diría yo que son los nuevos barómetros sociales. Si no tienes likes, bueno, pues es como que no pintas nada. Ya puedes ser el mejor científico del mundo, si no tienes un like en tu página de Instagram, es como que no te da la categoría que tú mereces, ¿no? Bueno, de todas maneras, Raquel, esto me consuela, porque si no tenemos muchos likes en nuestro programa, el actual, si usted es una de las pocas personas que lo está viendo, déjame que le diga que usted es una persona inteligente. Usted no cae en ese grupo de los idiotas. No. Pero bueno, la verdad es que no nos podemos quejar. Son ya muchas las que nos están viendo a través de todas las redes sociales y os lo agradecemos. Y por favor, darnos el like, ¿no? Pero bueno, nadie pone en tela de juicio que las personas tienen el derecho y la libertad de dar juicios sobre cualquier tema, ¿ok? Que nadie se me confunda y piense que bueno, pues que es que yo no quiero libertad de expresión. Para nada, es que luego sabes que, bueno, sacamos cortos y como siempre pues lo sacan fuera de contexto y se piensan que es que, por ejemplo, queremos tirar los celulares a la basura y cosas así, ¿no? No es eso, no llegamos a esos extremos. Pero ¿realmente se debe opinar tanto? ¿Es necesario tener una postura sobre todas las cosas? Yo creo que sí. Hace falta tener una opinión, aunque no conozcamos el tema. A ver, piensen, señores, reflexionen, piensen, ¿es necesario o no es necesario? ¿Acaso nos aporta bienestar o lo que nos genera es más ansiedad? ¿Sabes lo que pasa, Raquel? Esto de ser capaces de aceptar que no sabemos, no lo podemos soportar. No podemos soportar esto de quedarnos en silencio, en asentir con la cabeza y decir, qué interesante, en prestar el oído para aprender. Lo que queremos es rápidamente escuchar en 10 segundos y soltar durante 2 horas. Y creo que dependemos de efectivamente, de que los demás nos quieran y que nos quieran en redes sociales. Y yo lo que creo también que está pasando también es que nos metemos en redes sociales donde nada más
que nos juntamos con aquellos que se parecen a nosotros, con lo cual nuestras opiniones transgiversadas y absolutamente de cueva, ¿de acuerdo? Se queda en esa cueva incluso a veces de loquitos, donde nos van a dar la razón, donde nadie nos va a cuestionar, donde nadie nos va a hacer articular nuestro raciocinio para explicar cómo es posible que hayamos llegado a esas conclusiones. Ya no presentamos datos, Raquel, ya presentamos opiniones. Así es. La psicóloga española Marta Mozas Alonso nos cuenta cuáles son los factores de todo esto y dice lo siguiente: hay varios factores que pueden empujar a la gente a opinar sin realmente saber del tema, como la necesidad de pertenencia o la inseguridad disfrazada de autoconfianza, pero se trata de algo que sobre todo tiene que ver con la ignorancia y la no aceptación de las propias limitaciones. Así es. No lo digo yo, lo dice esta psicóloga. A mí no me señales. Yo no te miro, Daniel. Al que yo le añado, esto sí que lo añado yo, ¿ok? Es una sobreestimación o un abuso al derecho de la libertad de expresión, lo cual nos da una falsa ilusión de la libertad absoluta. Estamos perdiendo lo que es el concepto de libertad. Sí, sobre todo pasa en este país, en Estados Unidos, donde esto de la libertad creo que se utiliza como bandera y llega a unos niveles absolutamente absurdos, ¿no? Porque es importante la libertad individual, pero también es importante la libertad que podemos alcanzar como individuos y reconocer que nuestra libertad termina donde empieza la libertad de los demás. Pero es algo que está muy en alza, es un valor que está muy en alza, es estas cosas que se hacen tan repetitivas y tan usadas y que se sacan totalmente de contexto, ¿no? Pero no solamente aquí en Estados Unidos, Daniel. Vete a Europa. Ahora los Just Stop Oil, estos que, bueno, pues en pro del cambio climático se dedican a tirar latas de tomate a los cuadros de Van Gogh. O sea, ellos sabrán mucho acerca de cambio climático, combustibles fósiles, o no tengo ni idea de lo que saben, pero lo que está claro es que no tienen ni idea de dónde está el punto de la libertad en cada uno, ¿no? Pero creo que es muy paradigmático, Raquel. Yo creo que es un muy buen ejemplo de lo que viene pasando también en Estados Unidos, en todo el mundo, ¿no? Uno se piensa que sale en el escaparate de todo el mundo y se arma de valor y hace una absoluta estupidez, que es, basándose en sus ideas, que muchas veces podríamos estar de acuerdo, lo que hacen es, efectivamente, sobrepasar los límites de lo que es tu libertad de expresión para, básicamente, atentar contra la propiedad ajena y contra algo que culturalmente es importantísimo y que son estandartes, pues, de nuestra civilización. Exacto. O sea, está bien que sean un poco transgresores, pero si quieren, pues que se pinten de azul y que se pongan plumas, ¿sabes? Pero que vayan faltando al respeto y a la libertad de los demás, sí, es algo absolutamente inadmisible. Yo en un museo tengo que guardar mi distancia de seguridad y no me dejan ni respirar delante de un cuadro. ¿Por qué ellos hacen eso? Yo mírate una cosa, desde la película de Mr. Bean, yo ya el arte lo veo de otra manera. Sí, vamos a ver que además son ingleses, como fichen a Mr. Bean, nos hace una desgracia, ¿eh? Gracias a Dios el tomate no hizo mucho destrozo en los cuadros y todavía los conservamos, ¿no? Es el de los girasoles, ¿verdad? Sí, pero de verdad, no, es... Y hace poco también, no sé, creo que un coche pintado por Warhol o algo así, que también ha hecho lo mismo. Sí, pero es un clarísimo ejemplo del abuso de la libertad de expresión, sí, y excederse. Y otra cosa muy significativa, en el último de Warhol, los guardias de seguridad, como todo el mundo está grabando, no se atreven a hacer uso de la violencia para separar a la persona. Entonces lo agarran así, pero como parece, solo falta sonreír a la cámara. Pero somos los guardas buenos. Sí, dame un like, ¿no? Sí, no vaya a ser que nos vayan a freír en redes sociales y nos echen del trabajo porque nuestro jefe esté más pendiente de lo que piensan los demás que de la verdadera obligación que tienen. Y es el gran problema, lo hemos visto en movimientos sociales, en protestas en las calles, en los cuales la policía y las que deberían de mantener la autoridad, al final también están presos de la opinión pública movida a través de corpúsculos en redes sociales. Esto es inadmisible y se está cargando el orden que teníamos en nuestra civilización. Estamos patas arriba. Hemos cambiado totalmente los parámetros de lo que es aceptable y hemos roto la libertad de los demás en pro de la libertad de los más bocazas.
Pero bueno, reaccionar, por favor. Y este verbo se ha convertido en el imperativo actual. Y además, reaccionemos cuanto antes, mejor. Y así, pues le añadimos la sensación de inmediatez constante a lo que nos fuerzan estos aparatos, los dispositivos digitales, y actualmente, bueno, pues está claro que gana ventaja aquel que antes reaccione. O sea, quien diga antes lo que se le pase por la cabeza, quien escriba sus opiniones así como le viene en gana, bueno, quien condene un supuesto infractor o se ponga al lado de una víctima, da igual lo que sea. El caso es que los hechos son lo menos importante. Lo importante es reaccionar. Y cuanto antes, mejor. Saca el tomate, Daniel. Y el problema es que, Daniel, tanta inmediatez, pues se paga. Y será precisamente nuestra capacidad de reflexión la que se ve perjudicada. Y pensar, reflexionar, requiere su tiempo. Es un proceso a estas alturas, bueno, pues ya lento. ¿Y qué pasa con todo esto? Pues muy fácil, que hemos reducido al máximo nuestro esfuerzo cognitivo a la hora de buscar y procesar información. Vamos, en pocas palabras, que nos estamos volviendo totalmente perezosos a la hora de pensar. Y esto, como hemos dicho al principio del programa, tiene un nombre muy bonito, que es el de pereza intelectual. Así que, ¿qué es la pereza intelectual? Pues se trata de un proceso por el que la mente deja de aplicar un pensamiento reflexivo y crítico. Es decir, que deja de usar tareas básicas como analizar y procesar la información que les llega. Así es que, Daniel, pensando en cómo funciona nuestro cerebro, es cierto, ya que ahora se está activando el hecho de que estamos siendo más perezosos intelectualmente, pero es cierto que el cerebro de por sí es vago. Vamos a ver, es como dice el refrán, que no parece muy científico, pues es verdad, el hombre es un animal de costumbres. Y las costumbres y nuestro sistema, todo nuestro pensamiento funciona a través del cerebro. Y cuando nosotros dejamos de hacer cosas y tomamos una costumbre, esto se va acrecentando con el paso del tiempo. Ya hemos hablado cómo la función hace la forma y la forma hace la función. Dejas de utilizarlo y el cerebro se acomoda. El cerebro a veces puedes no utilizar, convertirte en vago en general, pero muchas veces lo que te conviertes es en vago en algunas facetas cognitivas y no en otras. El problema es que estamos dejando apartadas una serie de facetas cognitivas, como es el raciocinio, del que depende, en cierta manera, la supervivencia de la raza humana. Cuando te dicen que tú aprendes un escenario determinado y eso te va a valer para lo que es el 90% de las ocasiones. Pero cuando tengas algo que se sale fuera de esta norma, tú vas a necesitar pensar. Si tú no has estado pensando, si tú no has estado relacionando una serie o almacenando también en tu cabeza diferentes datos para ser capaz de asociarlos y llegar a una conclusión, al final lo que te ocurre es que terminas pagando por tu falta de utilización de tu cerebro, ¿no? Y te acostumbras. Por supuesto que te acostumbras. O sea, no te das cuenta de que estás siendo lento intelectualmente, ¿no? No, y además date cuenta cuando llega el Facebook, ¿te acuerdas? Ajá. Que yo descubrí el Facebook y me pasó una semana Ajá. que no quité los ojos de la pantalla. Sí. Y a que te acuerdas, a la semana me dijiste, ¿qué pasa? Y dije, es verdad, pero en serio, un montón pegado, como cuando descubrí Internet. ¡Uah! Y al principio hay unas endorfinas, ¿no? De esto de la facilidad con la que ves cosas o interacciones con personas. Pero el problema es que pierdes esa parte y perdemos esa parte de interiorizar, de reflexionar, de meditar. Ya no meditamos. Ya no nos sentamos a meditar. Porque antes uno meditaba cuando a lo mejor no tenías otras cosas que hacer. Incluso cuando la televisión había algo aburrido porque había 4 canales. Y te sentabas y meditabas, y leías y meditabas. Pero ahora cuando llega un momento de meditar, en vez de meditar lo que haces es que agarras tu dispositivo celular o electrónico y te dedicas a mirar cosas, con lo cual has perdido la capacidad de dejar que tu conocimiento se asiente y tú generes unas ideas. El pensamiento y
llegar a opiniones bien fundamentadas tuyas depende no solo de recibir información de una u otra manera, sino que esa información pueda asentarse y tú puedas relacionarla intelectualmente. Y nos estamos convirtiendo, pues eso, en personas que vivimos de opiniones. Ya no meditamos, ya no gastamos ese esfuerzo en asentar ese conocimiento. Tú estás hablando de meditar. Yo voy un poquito más al lado cristiano, por así decirlo, y hablo de orar. Sí. Hay que tener mucho cuidado porque estas nuevas actitudes que estamos tomando, que ya son inherentes en nosotros, estar conectados constantemente a un teléfono, eso va a crear en sí una adicción y tú vas a buscar constantemente esa conexión. ¿Y qué pasa cuando necesitas esos momentos de reflexión, esos momentos de oración? Oye, que incluso yo, que ya soy, se puede decir, una persona madura, llevo unos años en el Señor y incluso yo he tenido que poner freno a este impulso que es real y que ya nos está pasando a casi todos, ¿no? Y en momentos de oración decir, bueno, para Raquel, porque es que si no, ni siquiera vas a perder lo más precioso que tienes en tu vida, que es incluso, como tú has dicho, meditar o pasar ese tiempo con Dios. Y estar orando y esperar que el Señor te responda. No, olvídate. Estás esperando es que que el hermano, sí, en Facebook me responda. Una palabra profecía. Cierto. Y es como... Tío, no, o sea, la palabra más fiable, la palabra profética más fiable es la que está escrita, la que está en la Biblia. La palabra de Dios, esa es la palabra profética. Y nos estamos acostumbrando cuando que venga alguien, nos saque las cosas de contexto, o que te llegue alguien ahí y te diga, el Señor dice, y te suelte cualquier cosa. O la respuesta rápida, ¿no? Sí. Me voy a Facebook y quiero buscar el cartelito que me hable, ¿no? Es cambiar escenarios, pero en definitiva incluso rozar la superstición, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y darnos cuenta de que estas nuevas actitudes pueden estar afectando incluso pues necesidades que son básicas y fundamentales para nuestra existencia, ¿no? Sí, y démonos cuenta que nuestras sociedades han evolucionado y positivamente en muchos casos gracias a la aportación de personas que han pensado diferente a los demás. O sea, personas que han tomado su tiempo, no son, gente intelectual, gente con muchos estudios, con mucha madurez, han tomado el tiempo en pensar, en meditar, y después han encontrado también oídos de personas que han querido escuchar y reflexionar. Pero hoy en día esta forma hay cada vez son menos y menos las personas que tienen una forma de pensar autónoma y que no responden a impulsos ante lo que reciben de forma esporádica y como un torrente en redes sociales. Ya no procesamos la información, es como que la información pasa como un río y va pegando golpecitos en las piedras de nuestra cabeza, pero no va con ningún sentido. Y pensamos que somos algo especial y lo único que somos manipulados de forma más o menos intencionada por lo que aparece en nuestro dispositivo electrónico. Y eso es tristísimo. Porque de ser sinceramente, de ser el culmen de la creación, estamos empezando a ser la especie más tonta. La especie más tonta de todas. La que menos conciencia está teniendo de lo que le rodea. Cualquier animal en el campo sabe lo que le rodea. Está atento a lo que le rodea y su realidad. Y por eso puede reaccionar. Nosotros ya no. Nosotros ya no reaccionamos ante la realidad, sino ante impulsos externos que otra gente dictamina por nosotros. Y ahí está el gran peligro de nuestra sociedad. Y nos creemos libres y hablamos del orden mundial y cómo nos están manipulando y no nos damos cuenta de que efectivamente todos ya estamos dentro de ese sistema. Sí. Que es algo mucho más sutil que 2 o 3 nombres que han puesto en el top de la lista de los malditos. O que un microchip en la mano, ¿no? O que un microchip en la mano. O sea, está que me ha puesto a mí un microchip aquí. Pues Daniel, ya nos has explicado muy bien que efectivamente nuestro cerebro es un poco lento, un poquito vago. El mío un poquito más lento que otros, pero sí. Sin embargo, pues a pesar de que pensar requiere mucha energía y cansa, si nos dejamos llevar por la pereza cognitiva, atención, podemos caer en una serie de trampas. ¿Quieres conocerlas, Daniel? Adelante. Tú ya has dicho la número 1. Somos totalmente vulnerables al engaño y a la manipulación. Pues
nos dejamos llevar por las emociones sin pasar antes por el filtro de lo racional a la hora de, bueno, pues de hablar de cierta información, como por ejemplo de lo que le ha pasado en el brazo a Daniel. Así es que cuanta más información está a nuestro alcance, pues más pasivos nos volvemos, y si encima tenemos un teléfono que nos da todo masticadito y encima a nuestro gusto, pues ¿qué más le vamos a pedir? Querido cerebro, a descansar. 2. Crea en nosotros un sesgo de falso conocimiento, y esto es súper interesante, Daniel, y esto yo lo veo muchísimo, porque uno de los objetivos de las grandes tecnológicas es proyectar en nosotros pues una falsa sensación de conocimiento. Mediante el uso de Internet y del móvil, pues las personas llegamos a confundir el propio saber con el que nos aporta el Internet. O sea, no tenemos medida, no sabemos ya. O sea, yo soy tan lista que me sé todo el Wikipedia y pienso que es que lo tengo aquí. Pero yo no lo tengo aquí, señores, está ahí. Pero yo actúo como si fuera la más inteligente del universo. Fíjate, Raquel, ¿cuáles son los formatos que funcionan en redes sociales? Ahora mismo los Reels. ¿De cuántos segundos? Nada, por favor, 30 segundos como mucho, que si no me canso. Es todo lo que necesitamos y nos da, esto lo que nos está dando clara medida de lo que está pasando. Solo queremos 30 segundos para generar una opinión. No nos interesa pensar. Exacto. 30 segundos para ser capaces de defender un argumento delante de otra gente. Es todo lo que nos importa. Es nuestra posición ante los demás. Y 3. Crea en nosotros también un sesgo de sobreestimación de nuestro propio conocimiento. El desconocimiento sobre un tema es siempre proporcional, Daniel, a la confianza que se tiene al opinar sobre el mismo. O sea que cuanto menos sabes, más opinas. Sí. Sí. Así es que la pereza, bueno, pues se alimenta, como ya hemos dicho, de la ignorancia, de la falsa percepción de que uno lo sabe todo y que nunca se equivoca. Y esto, como pueden observar, no lo estamos inventando, sino que ahí mismo salgan a las redes sociales y lo ven, a diestro y a siniestro, vamos. Así es que es increíble, pero estamos ante, señores, una epidemia de ultracrepidianos. Raquel, el ultracrepidismo va a llegar. No, llegar no. Ya está aquí. El ultracrepidismo, Raquel. Ya está aquí. Y vamos a darle un programa precisamente a estos, a los ultracrepidianos. Que son muy creepy también. ¿Y qué son? Pues son personas que dan su opinión por todo sin tener ni idea de nada. O sea, el pip que todo lo sabe. Pero Daniel, detrás de esto hay algo científico que nos lo va a demostrar. Hay un efecto que yo sé que se llama Dunning-Kruger que nos explica por qué está pasando esto y por qué le pasa esto a determinadas personas, ¿verdad? Así es, y es que está pasando. Mira, y hay muchísimos ejemplos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, hicieron un estudio en 2 empresas de ingeniería de software y en una el 32% y en otra el 42% se situaban a sí mismos, el 32% y el 42% de los empleados se situaban a sí mismos en el 5% de los mejores. O sea, realmente hay un sesgo, a veces a pensarte que eres mejor de lo que eres. En Estados Unidos, por ejemplo, el 93% de la población piensa que están muy por encima de la media. El 93%. De buenos conductores. Yo. O sea, de acuerdo, pero es muy interesante, porque te vas a países como Suecia y es el 69%. En Japón es mucho más bajo. Y es muy interesante cómo en las diferentes culturas esto de creérselo, ¿de acuerdo?, ha calado en los huesos. En Japón, de hecho, el no creerte muy bueno es algo bueno, porque piensan, ellos, y que se pasan un poquito los japoneses, que esa humildad hace, que a veces es un poquito falsa, un poco forzada, hace que tú te sigas superando. Okay. ¿De acuerdo? Pero, bueno, lo que se conoce como con el efecto Dunning-Kruger, o es básicamente un cierto complejo de superioridad, nació en 1999 con los 2 psicólogos, Cornell David Dunning y Justin Kruger, de la Universidad de Cornell en Nueva York. Y lo que es este efecto es un sesgo cognitivo por el cual las personas que son incompetentes en algo no pueden reconocer su propia incompetencia.
Y no solo no reconocen su incompetencia, sino que además es probable que se sientan seguros de que realmente son competentes. O sea, que la gente es especialmente incompetente se piensa que están en el top. Y esto es muy interesante porque cuando uno piensa en el proceso de conocimiento y de cómo aumenta su conocimiento, se pasa una serie de etapas. Al principio no tienes ni idea, con lo cual digamos que la confianza en ti mismo no existe. Empiezas a leer un poco y de repente te das cuenta de lo mucho que has aprendido porque no tenías ni idea anteriormente. En ese momento tus niveles de confianza son muy elevados, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Sigues leyendo y es cuando te das cuenta, cuando empiezas a leer más, de todo el horizonte o el mar de conocimiento que te queda por saber. Con lo cual, la confianza en ti mismo en cuanto al conocimiento baja. Y cuanto más lees, más te das cuenta de lo que te queda por leer. Y entonces llega un momento determinado en que ves que para ser un experto en el campo necesitas un montón de trabajo y de disciplina. ¿De acuerdo? Y en ese momento, cuando tus niveles de confianza son más bajos. ¿Qué ocurre? Cuando ya te pones la meta y sabes lo que tienes que alcanzar, sigues leyendo, leyendo, leyendo. Un momento determinado empiezas a darte cuenta de que progresas, la confianza en ti mismo aumenta, pero sin que disminuya tu idea de que, tu percepción de que te queda mucho por aprender. Y finalmente te conviertes en un experto que tiene normalmente confianza en sí mismo. Con lo cual, el necio y el sabio, los dos son igual, muestran la misma seguridad en sí mismos. La diferencia es que el necio se cree que sabe cuando no sabe y habla como que su conocimiento es el final de todo el conocimiento. De las 4 cosas que saben, ya sabe todo. Mientras que el sabio reconoce que lo único que sé es que no sé nada. Aunque sabe muchísimo, sabe que hay muchas veces lo que uno aprende y cuando pasa con las vacunas y siempre hay cosas que hay que tener en cuenta y hay estudios que hay que hacer y hay factores de riesgo y hay posibles efectos secundarios de la vacuna. Con lo cual, cuanto más sabes, ¿de acuerdo? Es cuando tomas diferentes posiciones que son mucho más complejas. ¿Qué ocurre si tuvieras un debate televisivo como nos ha pasado en temas de la pandemia? Y te sientas en una silla, en 3 sillas, a una persona en el primer estadio, una persona en el estadio intermedio y otra persona un sabio, ¿no? La persona que no tiene ni idea... O sea, el primer estadio es un ultracrepidiano. Un ultracrepidiano. O sea, que no tiene ni idea, pero que habla mucho. Y además es la típica personalidad del bocazas, bravucón, que va para allá, levanta la voz y tal. En cierta forma, el idiota piensa que el reconocimiento, lo que busca es el reconocimiento del público. Por eso se queda en el punto donde se quedó. Porque en cada uno de los puntos tú decides si sí o si no. Y esta persona ya tiene lo que quiere, que es el reconocimiento público, y su opinión. Con lo cual habla allí sentado, bla, bla, bla. Tienes a la persona que está a mitad de este conocimiento, que se ha dado cuenta de todo lo que le queda y de lo que ha aprendido, pero que le queda muchísimo. Está insegura esta persona. Y se sienta y no habla porque se siente insegura. Aunque sabe mucho más que el necio que está hablando. Y por último tenemos al sabio, que mucho más reposadamente habla, incluso corrige a la otra persona. Sabio, el experto, ¿no? El experto, que le puede llamar sabio en una materia de ciencia o de teología o de lo que sea, y te pasa mucho. Y esta persona habla con más cautela y toma otros factores. Básicamente haciendo entender a las personas que es más complejo y sin tanto blanco y negro en su razonamiento. Pero ¿qué ocurre? Que ante un público simple como el actual, todos se decantan hacia la persona que transmite esta seguridad en sí mismo. Con lo cual, al final, todos están siguiendo la opinión pues, del necio en vez del sabio. ¿De acuerdo? Esto lo hemos visto. Y bueno, esto es lo que ocurre. Pero fíjate qué interesante, Raquel, porque en los experimentos de Kruger and Dunning, ellos lo que hicieron fue evaluar si las personas que carecen de ciertas destrezas en un determinado campo son más propensas a no notar esta falta de habilidad que alguien más diestro o hábil para la misma labor. ¿De acuerdo? Hicieron 3 experimentos. En el primero, lo que hicieron es, pidieron a los humoristas que pusieran 30 bromas en orden de cuáles son las que más éxito tenían, ¿no? Y después a 65 estudiantes les dijeron que hicieran 2 cosas. Una, que puntuaran de más a menos por orden de ser graciosas. Y por otro lado, que se puntuasen a sí mismos cómo creen que lo iban a hacer en el test, con respecto a los otros participantes. O
sea, vas a ser de los que más acierten, de los que más o menos, o los que menos acierten. Pues resulta, Raquel, que los que menos acertaron, en cuáles eran los chistes graciosos, son los que se situaban más arriba en la tabla de... O sea, si estabas por debajo del 25%, te situabas en el 25% arriba. O sea, los que más ineptos eran clasificando los chistes son los que mejores se creían que lo habían hecho. Esto es típico. Es lo que se conoce como este efecto. Es cuanto menos sabes de algo, más ignorante eres, más seguridad muestras. Pero tenemos por otro lado también la gente que sí conocía. Hay gente que tiene experiencia en esto. ¿Te acuerdas que hablamos del experto también? El experto también tiene confianza en sí mismo, pero el experto sí acierta. El experto, que ha acertado muchísimo el orden, también sabe que lo ha hecho porque tiene un conocimiento del tema y se siente seguro de sí mismo. Pero estos se sitúan bien. La confianza del experto tiene que ver con realmente su conocimiento, la del necio tiene que ver con lo que él se cree que es. Por su vanagloria, su orgullo, ¿no? Y estamos hablando de chistes, ¿no? Pero también lo hicieron con una serie de pruebas de lógica y de gramática. Y se repitieron los mismos resultados. Hicieron 3 estudios, y en esos 3 estudios, aquellos cuyo desempeño estaba en el 25% en la zona baja, el 25% en la zona inferior del total, esta gente sobreestimó de manera dramática sus propias habilidades y se calificaron a sí mismos por encima del promedio. O sea que el 25% de abajo, los que peor lo hacían, se situaban por encima del 50%, que es bastante paradigmático. Y es interesante porque esto a veces pensamos que tiene que ver con el ego, sí tiene que ver con el ego, con el me vale, ¿no? Pero muchas veces que la gente al final pierde la percepción, porque si tú a alguien le enseñas, has hecho algo a gente en otro experimento que han fallado en temas de lógica y los sientas y les enseñas sobre cuáles son las leyes de la lógica, por ejemplo, ellos son capaces de verlo, después ver lo que ellos han hecho y se dan cuenta de que lo habían hecho mal. En cierta manera, hasta que la persona no es confrontada y acepta ser confrontada con el conocimiento, la persona no sale de su cueva. Sí, pero actualmente la gente se enfrenta con el conocimiento y siguen sin salir de la cueva. No necesitan. ¿Por qué? Porque actualmente, si tú esto lo haces en la empresa te van a destapar. Claro. Se va a saber. Y de hecho, en las empresas actuales, por lo menos en las que yo he trabajado, dentro del organigrama de empresa hay todo un departamento que se encarga de esto, es que alcances el máximo de tu productividad. Con lo cual, si eres de las personas que no saben, lo que te ayudan es que tú aceptes a la crítica y los consejos o la apreciación de otras personas con respecto a tu desempeño. Y te enseñan a que seas capaz de asimilar esa crítica para cambiar y hacerte mejor. En el mundo actual en el cual tú te metes en tu cueva, en tu trinchera y con los que a ti te dicen amén a lo que tú quieres escuchar... No, aquí nadie confronta a nadie. Y de hecho, con todas las mentiras que se han soltado en los últimos años, se están confrontando esas mentiras. De hecho, se pasan por encima. Todo está pasado. Pero fíjate, la interpretación de Kruger y Dunning, ¿no? de este síndrome es que la capacidad de evaluar con precisión el nivel de desempeño en una actividad determinada depende de las mismas habilidades que el realizar esa actividad. Con lo cual, aquellos participantes que eran menos habilidosos tenían un doble déficit. Por un lado, porque no lo hacían bien, y por otro lado, como no se corregían, ¿de acuerdo? No tenían conciencia de eso y no mejoraban, con lo cual no salían de ese hoyo. Claro. Y al cabo del tiempo lo que tienes es gente con muchas mañas, pero muy poquito conocimiento. Y esto lo hemos aprendido en muchos sitios, ¿no? Básicamente la inteligencia, el discernimiento que necesitas para darte cuenta de tus errores, para aprender es también el discernimiento que necesitas para reconocer tus errores y poder progresar, ¿no? Y por eso es importante que seamos confrontados. Y uno aprende cuando es confrontado por alguien en la empresa, en la calle, en un grupo, y tienes tus ideas y las pones en un panel para que la gente hable. Pero ya tenemos miedo a esto. Cualquier persona que nos lleva a la contraria es básicamente un maldito. Pues no, estas personas que nos llevan a la contraria son los que nos hacen madurar, aunque nos duela. Pero este es el proceso. Y ese es el proceso que hemos seguido durante tantos años del ser humano y que estamos dejando. Y es un gran problema. Así es un gran problema, como tú lo has dicho, y lo peor de todo es que nuestras cabecitas, bueno, pues están haciéndose
vagas. Decía George Christoph Lichtenberg, un profesor de física y científico alemán del siglo XVIII, dijo lo siguiente: no te dejes contagiar, no des ninguna opinión como tuya antes de ver si se adecua a ti. Mejor opina tú mismo. Y es verdad, ya nos estamos acostumbrando a no reflexionar, a no pensar, a no dar una opinión si no es una opinión que está acorde al gusto de la mayoría. Y hay que tener cuidado porque a lo mejor esa opinión no tiene nada que ver con tu corazón, no tiene nada que ver con tus intereses, no tiene nada que ver incluso con tus metas o con lo más íntimo de ti, ¿no? O con tus valores morales. Así es que vamos a reflexionar y vamos a pensar un poquito qué es lo que está pasando. Decía el rey Salomón en Proverbios 3, 7, 8 que no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y me encanta, ¿no? este consejo, ¿no? Que dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, lo que significa que nos tenemos que encomendar a buscar la verdad. Es necesario esa reflexión si queremos crecer, es necesario esa reflexión y ese análisis para descubrir sobre todo algo esencial y algo esencial en la vida de un cristiano como es la verdad. E incluso no hay mayor enemigo para el temor del Señor en el corazón que la arrogancia de nuestra propia sabiduría. Todos sabemos que, bueno, pues el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Así es que si estamos inmersos en este mundo de opiniología, vamos a intentar dar un paso atrás y reflexionar y pensar si efectivamente hacia donde nos está llevando la corriente es lo que nuestro interior o lo que nuestros valores demandan de nosotros mismos o simplemente, bueno, pues vamos a ser más dentro de un grupo o un rebaño que no sabe directamente a dónde va. Así es, Raquel. Así es que, bueno, con esto los dejamos y recuerden, no se hagan perezosos, al contrario, activen sus mentes y ¿saben qué? Leyendo la Biblia es un buen método para activar día a día no solo nuestra mente, sino nuestro espíritu y todo nuestro ser. Y descubrir todas esas verdades escondidas. Les recomendamos que pongan en funcionamiento su fe y también su inteligencia, que para algo Dios nos la ha dado a todos nosotros. Y dejemos de ser perezosos. Y síganos la semana siguiente aquí en Punto de Encuentro. Yo soy Raquel Reguera y él es el doctor Daniel Beltrán. Bendiciones. Hasta pronto.